Está con nosotros el doctor Víctor García Toma, ex ministro de Justicia. Bienvenido a RPP, doctor García. Muy buenas tardes. Jorge, ¿cómo le va? Un gusto en saludarlo, mis respetos. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con RPP. ¿Qué significa el ingreso de este documento de una manera, si se quiere, inédita en la historia del país? Porque se trata de un presidente en ejercicio al Congreso de la República. ¿Cuál es el siguiente paso? Fíjese, Jorge, el hecho de que el Ministerio Público, luego de haber llevado a cabo una investigación preliminar, llegue a la conclusión de la necesidad de obtener la autorización del Congreso para formular una acusación penal, implica que ha logrado acumular un conjunto de indicios que lo llevan a la convicción de que el presidente de la República ha incurrido en uno o varios de delitos, ¿no? Y en consecuencia queda a la espera del pronunciamiento del Parlamento para continuar con la labor que le encomienda la Constitución. No estamos hablando entonces, doctor García Toma, solamente de dichos, de versiones de algunos testigos o colaboradores. Aquí tiene que haber pruebas o al menos algún tipo de base de sustento que haya orientado precisamente esta denuncia constitucional que presenta el Ministerio Público. Usted lo ha dicho, Jorge, y muy claramente, aquí lo que se ha llevado, lo que existe en estos momentos es un cúmulo de indicios y la convicción, ¿no es cierto?, clara, certera y evidente de parte del Ministerio Público de la existencia, de la supuesta existencia, la probable existencia de la comisión de actos delictivos. Muy bien, doctor García Toma, muchísimas gracias. Reacciones iniciales. Hemos conversado con el doctor Víctor García Toma, exministro de Justicia. Vamos al Congreso de la República, amigos, porque en el Parlamento también hay reacciones. Está con nosotros el parlamentario Jorge Montoya. Bienvenido a RPP, congresista Montoya. ¿Cómo reciben en el Parlamento esta denuncia constitucional en contra del mandatario Pedro Castillo? Algo que no había ocurrido en el país, considerando que se trata de un presidente en ejercicio. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Fíjense, a lo largo del día han salido filtraciones por los medios de comunicación, por las redes, de qué constaba la denuncia de la Fiscalía para hacer el allanamiento. Y ahí en esos documentos se podía apreciar de que el que dirigía el asunto era el presidente. O sea, estaba cantado ya que iba a haber una denuncia contra él, porque todas las filtraciones que he podido leer orientaban a eso, que la organización de estas reuniones con los congresistas denominados niños habían sido dirigidas por el mismo presidente. Entonces no cabía mucha demora en presentar la denuncia que han presentado ahora. Es una situación única, sí, y vamos a afrontarla con la serenidad que corresponde para tomar las acciones que son las que están estipuladas en la Constitución y el reglamento del Congreso. El entorno del presidente Castillo siempre ha pretendido minimizar las denuncias en su contra, señalando que no habían pruebas, que se trataba solamente de versiones o de dichos de algunos colaboradores. Sin embargo, y esto lo hemos confirmado a través de los especialistas que hemos entrevistado hace algunos instantes, el doctor Aníbal Quiroga y el doctor Víctor García Toma, en este caso, para que el Ministerio Público se anime a presentar una denuncia constitucional, estamos hablando ya de pruebas, de una base, de una denuncia que tiene sustento. Definitivamente, tiene sustento. El operativo que han realizado ha sido a nivel nacional, ha sido un operativo mayúsculo, ¿no?, que nunca se ha visto antes para una situación de esta naturaleza. O sea, eso nos daba una orientación ya de que iba a llegar hasta el más alto nivel de gobierno. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Montoya, por este diálogo con RPP. Muy buenas tardes. Seguimos con reacciones en el Congreso de la República. Estamos ahora en comunicación con Guido Bellido, congresista parlamentario de nuestro país. Bienvenido a RPP, congresista Bellido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. Un gran abrazo a todos nuestros hermanos a nivel nacional que están a la sintonía de tu programa en todas las regiones del país. A la orden, hermano. Muchísimas gracias, congresista Bellido. Desde el oficialismo, ¿cómo reciben esta denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo? La primera que en la historia del país se está presentando contra un presidente en ejercicio.
Bueno, el Ministerio Público acabamos de tomar conocimiento que la fiscal de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra el presidente. Lo que hay que evaluar en ahí son los argumentos y el sustento que ha presentado. Si realmente tiene o no la tiene, serán valoradas por cada congresista de manera independiente y sin tener ninguna presión de ningún tipo, ningún chantaje de ningún tipo. Porque muchas veces, así como se presume que en un determinado momento ha podido ver injerencias a la votación de los congresistas para poder mantenerse supuestamente en el poder del presidente de la República, también para poder vacar al presidente puede haber chantajes, puede haber de cualquier tipo. Entonces, para evitar eso, yo llamo a todos los congresistas que cada quien analice, tome conocimiento con exactitud los fundamentos que tiene el Ministerio Público y tomar una decisión de manera objetiva, con argumento, no decisiones al aire. Si este informe que está presentando el Ministerio Público tiene argumentos suficientemente fuertes, en el oficialismo podrían sumarse votos, por ejemplo, a favor de una medida como la vacancia presidencial. Mira, aquí, hermano, no es que el hecho que uno haya participado, o sea, de un determinado partido político, es que su votación está en A o B. La votación que uno tiene está en función a los argumentos que tiene. Si yo veo que una determinada, propuesta, una iniciativa o una acusación constitucional tiene argumentos y es correcto, adecuado, voto a favor. Si esta no tiene, voto en contra. En cualquier lado, cuando uno no actúa de manera correcta, adecuada, se genera suspicacia. Entonces tiene que haber los argumentos debidos y creo que para eso los congresistas no podemos recibir ningún mandato imperativo de ningún tipo. O sea, no podemos ser presionados ni por el Ministerio Público ni por el Ejecutivo para que nosotros tomemos una decisión A o B. Recuerden que el Legislativo es un poder del Estado, independiente del Ejecutivo, también evidentemente del Ministerio Público o del Poder Judicial. Hace algunos días, en una suerte de respuesta de personas vinculadas, por ejemplo, al señor Bermejo, también se oficializó una denuncia en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Cómo ve este escenario, una suerte de enfrentamiento nuevamente entre poderes del Estado? Si un determinado ciudadano ve que un funcionario público ha incurrido o cree o piensa que ha incurrido en en decisiones que contravienen al orden jurídico constitucional del país, está facultado para presentar su denuncia. Nadie le puede prohibir. Y eso tiene que ser visto, tratado con la celeridad que se está viendo del presidente de la República, de los congresistas y demás, con la misma celeridad. Aquí nadie debe tener corona, si realmente estamos actuando con justicia. En todo caso, los entes que van a ver esto, van a dilucidar, dirán que si hay razón o no hay razón. Usted ha conversado recientemente, en las últimas horas, con el presidente Pedro Castillo. ¿Conoce algo de su reacción sobre lo que ha ocurrido en esta jornada? Operativos, allanamientos, detenciones y ahora la denuncia constitucional en su contra. No, con toda sinceridad, hace mucho tiempo no tengo oportunidad de poder conversar con el presidente. Entiendo que tiene una agenda bastante recargada en el Ejecutivo, igual nosotros tenemos una agenda recargada en el Legislativo, ¿no? No conozco temas, y además de eso, estos temas que son eminentemente temas jurídicos que tienen que ver con mayor incidencia es con sus abogados, ¿no? Quienes tienen que estar a la orden. Además, 6 congresistas de Acción Popular
parlamentario Bellido, están inmersos también en una investigación dentro de lo que podría ser esta organización criminal según la tesis del Ministerio Público. Desde el Parlamento, ¿cómo ven la situación de los denominados niños de Acción Popular? Mira, nosotros consideramos, respetando todos los procedimientos y con un juzgado garantista, que se pueda avanzar el Ministerio Público en lo que corresponde, no, evidentemente sin violar ningún derecho fundamental, tanto de las personas que están siendo investigadas y también de los colegas congresistas. No, nosotros no podemos interferir en ello, lo único que se pide es que sea justo, que sea objetivo, y más bien evitar por cualquier lado una instrumentalización del Ministerio Público. Ahí, tarde o temprano, la cosa se aclara y ahí hay reveses pueden afectar severamente a los diferentes organismos constitucionales, autónomos que tenemos en el país. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Bellido, por este diálogo con RPP. Buenas tardes. Distintas reacciones tras la presentación de la denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo por parte del Ministerio Público. Estamos ahora en comunicación con el doctor Benji Espinosa, abogado del mandatario. Doctor Espinosa, buenas tardes, bienvenido a RPP. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes. Muy bien, es la primera vez que nuestro país está viviendo estos momentos. Un presidente en ejercicio tiene en su contra ya una denuncia constitucional por parte del Ministerio Público. ¿Qué acciones, qué respuesta como defensa legal del mandatario va a tener inmediatamente? Bueno, esta denuncia del Ministerio Público se hace violando frontalmente la resolución del juez supremo Checley. El juez supremo en el expediente 11-2022, incidente 2, caso Tarata, dijo en tres considerandos, 13.10, 14.3 y 14.14, que el presidente de la República, Pedro Castillo, durante su periodo, no puede ser acusado constitucionalmente por el Congreso, salvo los 4 supuestos del artículo 117 de la Constitución. Pero parece ser que esta posición del juez, que es un mandato efectivo, que el Ministerio Público no cuestionó, no apeló, no impugnó, consintió, parece ser que la Fiscalía desconoce los alcances de esta resolución judicial. Y eso es absolutamente grave, porque si un juez supremo marca un límite y establece una prohibición y la Fiscalía desconoce esa prohibición, entonces estamos hablando de que la Fiscalía considera que tiene un fuero regio, que tiene un fuero especial, que puede actuar con autarquía, que no le importan los límites, que no le importan los controles. Y esto es absolutamente grave. Sin embargo, si se trata de una denuncia constitucional, estamos hablando de un documento que tiene una base en el que seguramente vamos a encontrar indicios de la comisión de algunos delitos de los que se hablaba, por ejemplo, el tema de la organización criminal y su estructura. ¿Hasta dónde puede haber llegado el Ministerio Público, doctor Benji Espinosa? Lo primero que hay que decir es que la propia Fiscalía señaló que necesitaba 36 meses para investigar. Pero en una investigación express la Fiscalía cree que ya tiene conclusiones. Y lo primero que hay que decir, y hay que ser absolutamente claro acá, es que la Fiscalía, por más elementos que presente, la Fiscalía nunca presenta pruebas. Las pruebas únicamente se producen y se generan ante los ojos del juez y en el juicio oral. Así es. En la investigación no hay pruebas. Menos aún, en las diligencias preliminares no se actúan pruebas. Así que es una gran engañifa que se pretenda decir que la Fiscalía tiene pruebas sólidas que soportan su denuncia constitucional. No, la Fiscalía tiene actos de investigación preliminar. ¿Para qué sirven los actos de investigación preliminar? ¿Para condenar? ¿Para apartar del cargo a alguien? No, los actos de investigación preliminar a lo sumo sirven para formalizar una investigación, o sea, para que se abra proceso formalmente. Nada más. Ese es el sentido de las diligencias preliminares, pero acá se quiere exagerar el alcance de unas diligencias preliminares que, repito, tienen un plazo de 36 meses. La Fiscalía, afectando el debido proceso, porque está afectando el derecho al plazo razonable a la inversa, es decir, en lugar
de garantizar que Pedro Castillo, el presidente, se defiende en un plazo razonable, le corta el plazo, le quita la investigación y lleva la discusión a un plano político. La pregunta entonces es, ¿tenemos a una fiscal política o que actúa con criterios jurídicos? Doctor Espinosa, estamos en la multiplataforma de RPP Televisión, Radio y Televisión, todo el Perú lo está escuchando. Joana Castro participa de este diálogo. Adelante, Joana. Doctor Espinosa, buenas tardes. Según la denuncia constitucional Joana, presentada por la fiscal de la Nación, el presidente al mandatario se le imputa sí, ser perfecto. parte de una estructura vertical cuyos integrantes formarían parte de niveles de una figura piramidal, ¿no? Como se dice. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar como defensa legal y además si el mandatario es consciente que esta denuncia aspira justamente o busca la inhabilitación precisamente del mandatario? Vamos a plantear acciones a nivel judicial, a nivel constitucional, una tutela a la Corte Suprema para que haga prevalecer el fallo del doctor Checley, que ya resolvió algo que tiene que cumplirse. Porque el fallo del doctor Checley no es papel mojado en tinta, tiene que respetarse, tiene que cumplirse lo que dice el juez supremo, que luego de una audiencia ha marcado los límites de la actuación fiscal y congresal. Y segundo, vamos a presentar una demanda constitucional de amparo, porque se está afectando los derechos fundamentales del presidente Pedro Castillo con esta actuación arbitraria y despótica del Ministerio Público. Sin embargo, el Ministerio Público ha llevado también hoy un operativo bastante amplio de allanamiento de viviendas, de detención también de 5 personas relacionadas con el gabinete en la sombra, que irregularmente, al parecer, estaba junto al presidente Castillo. En ese sentido, ¿no estamos hablando de un trabajo bastante detallado que está presentando la Fiscalía? No estamos hablando solo de dichos o de versiones, doctor Espinosa. No, lo que estamos hablando es de un concierto de actuaciones, porque es bastante oportuno y conveniente que hoy se ejecuten allanamientos y detenciones por la mañana de supuestamente asesores en la sombra, que por cierto, eso de llamar asesores a la sombra es una descalificación y es una afrenta al artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. ¿Cómo vas a llamar asesores a la sombra y vas a presentarlo como miembros de una organización criminal cuando ni siquiera tienen acusación esas personas? Esa es una herida de muerte a la presunción de inocencia y eso es una mala práctica, lesiva de derechos fundamentales. Pero además lo más importante acá es decir que la Fiscalía está recurriendo a la organización criminal y está utilizando al derecho penal como un cajón desastre. Está utilizando esta categoría del derecho penal como un cajón de desastre, donde todo entra, donde todo calza. Y eso es indebido, eso es inadecuado y eso es inadmisible. ¿Ha conversado usted con el presidente Pedro Castillo en las últimas horas? ¿Cómo ha reaccionado al conocer este operativo de la Fiscalía y ahora la denuncia constitucional en su contra, de la que ya se hablaba desde hace algunos días? No, voy a ir a reunirme con el presidente, estuve en la mañana, pero viendo, explicándole el tema de las declaraciones que tienen que ver corroboración necesariamente, pero ahora voy a ir a reunirme con él en relación a esta denuncia que tiene que ser notificada para que la leamos exhaustivamente, pero ya anuncio las acciones legales que se van a tomar frente a lo que consideramos que es un desafuero fiscal. ¿Se ha planteado la posibilidad de una renuncia, de dar un paso al costado para que las investigaciones se puedan llevar a cabo de la mejor manera? ¿Se lo ha planteado el presidente? ¿Por qué tendría que renunciar el presidente? Porque la Fiscalía desconoce un mandato Porque lo están acusando de encabezar una organización criminal, doctor Espinosa. Y ahora se ha presentado una denuncia constitucional ya. Y no importa, no importa. Porque la Fiscalía lo dice, entonces vamos a aceptar un hecho. De ninguna manera. Esa es una posición abiertamente violatoria de la Constitución, porque la Fiscalía, ¿qué cosa está haciendo? Está invitando a los congresistas a que violen la Constitución. Y si en el Perú vamos a empezar a violar la Constitución alegremente, sin rubor, entonces nadie en el Perú está salvo. Porque si la Constitución, que es la norma jurídica más importante, no va a ser respetada en nuestro país, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos en una chacra? ¿En qué estamos viviendo? Nuestra sociedad es una sociedad de Estado de Derecho, con reglas, con principios que tienen que ser respetados. Hay límites, los poderes tienen límites, la Fiscalía tiene límites. La Fiscalía no es una Fiscalía omnímoda, ni es ilimitada, ni tiene poderes irrestrictos.
Doctor Espinosa, ¿no ha tenido una reacción, una respuesta, una comunicación, aunque sea telefónica, con el mandatario? No, porque he estado en reunión y recién voy a ir para Palacio, para reunirme. Recién en esos momentos. Y se lo pregunto porque son las 5:27, se ofreció una conferencia de prensa tan solo en media hora, a las 6 de la tarde, pero luego nos enteramos que estas respuestas van a ser solo para la prensa extranjera. No lo sé, yo no tengo los detalles de las actuaciones políticas del Ejecutivo, que no me corresponden. Yo soy abogado del presidente. Yo no sé las actuaciones políticas que hace el Ejecutivo. Desconozco. Estamos en la multiplataforma. ¿Nos puede repetir 5:27 las acciones que va a tomar la defensa legal justamente tras esta denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, esta denuncia constitucional? Una tutela de derechos ante la Corte Suprema y una demanda constitucional de amparo ante el Poder Judicial, para llevar la discusión hacia que la actuación de la Fiscalía de la Nación es jurídica o no, respeta el debido proceso o no. Voy a tener que dejarlo porque tengo una reunión en curso, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Espinosa. Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo, ha conversado con RPP a raíz de la presentación de la denuncia constitucional en contra del mandatario. Veíamos a Patricia Benavides, fiscal de la Nación, confirmando la presentación de una denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo. Ella estuvo acompañada por un grupo de fiscales y también estuvo en este grupo Harvey Colchado, el coronel encargado del equipo policial que precisamente está respaldando la labor de los fiscales encargados de investigar los casos de corrupción en el poder. Tenemos reacciones al respecto. Está con nosotros Carol Paredes, congresista de Acción Popular. Congresista Paredes, bienvenida a RPP. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ha escuchado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Conoce seguramente ya que Benavides ha presentado una denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo. Ella misma ha dicho que ahora todo está en manos del Congreso de la República. ¿Qué van a hacer con esta responsabilidad en el Parlamento, congresista Carol Paredes? Bueno, yo siempre he saludado y valorado el trabajo que viene haciendo el Ministerio Público y también la fiscal, por su fuerza, por su energía y todo el punche que le viene poniendo justamente para que las cosas fluyan y se aclaren de la mejor manera. Si está dejando en manos del Congreso, yo asumo y creo que los 130 congresistas tenemos que analizar y reflexionar cuál va a ser nuestra posición, no solamente frente a nuestro Congreso, sino también frente al país, por todas las situaciones que se viene dando, y también se viene ya de una u otra manera, creo, aclarándose el agua como para poder decir estas cosas se han venido dando, y creo que el pronunciamiento y la presentación de esta denuncia de la fiscal no es producto de la casualidad, es producto de un trabajo planificado, bastante responsable. Entonces yo creo que también no podemos ser tan ligeros en opinar y en decir que de repente haciendo uso del cargo la fiscal está asumiendo tal o cual función, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si nos está dejando en manos del Congreso, tenemos que asumir como tal y además tenemos que defender lo que le corresponde a la ciudadanía, porque no podemos seguir avalando supuestos actos de corrupción que hasta la fecha se han venido dando y que de una u otra manera se han venido negando también. ¿Cuál sería el camino? ¿Cuáles son los pasos que se van a seguir en el Parlamento? Se ha llamado ya, por ejemplo, a reunión de Junta de Portavoces. ¿Qué reacciones iniciales se han presentado al interior del Legislativo? Bueno, yo considero que allí, si está dirigiéndose ya el presidente de la mesa directiva del Congreso, creo que esto pasaría a la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego al pleno que tiene que ver con lo que nosotros decimos, ahí hay un grupo de congresistas que vienen trabajando a las sesiones permanentes, y los plenos de manera permanente, que allí hay un grupo de congresistas que vienen ya haciendo su trabajo también, y luego a partir de esto pasaría al pleno, ¿no? Entonces yo creo que eso sería el camino, pero de todas maneras habría que ver también cómo a nivel de Congreso, a nivel interno, también van dándose los pasos, respetando los procedimientos, el debido procedimiento, para no cometer ninguna situación que pueda generar, en vez de ayudar, pueda perjudicar no solamente a nosotros, sino también a la población en pleno.
Congresista Paredes, sin embargo, usted pertenece a Acción Popular. 6 congresistas de su bancada son conocidos como los niños, personas que habrían estado muy cerca del entorno presuntamente corrupto del presidente Pedro Castillo. Desde su bancada, ¿cómo toman, por ejemplo, este operativo de allanamiento de viviendas y oficinas de estos 6 parlamentarios, reiteramos, del partido de la Lampa? Bueno, como he dicho en la parte de mi intervención, considero que todo este trabajo es parte de acciones planificadas, de actividades planificadas a través del Ministerio Público y la Fiscalía. En todo caso, nosotros, no solamente como parte del Congreso, sino también como parte de una organización, como Acción Popular y como parte de la bancada, tenemos que generar todas las condiciones para que la investigación se realice, ¿no? Nosotros no podemos oponernos, no podemos salir a decir, oye, están actuando en mi contra porque yo le caigo mal o tú me caes mal, no es así. Entonces, porque yo digo siempre, el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces yo creo que si se están dando este tipo de situaciones, yo creo que todos, involucrados o no, tenemos que ponernos a disposición y generar todas las condiciones para que la investigación se dé y se le dé la celeridad del caso y también se aclaren todo lo que se han venido indicando hasta estos momentos, ¿no? Sin embargo, se habla también de que los niños no serían solo 6, que podrían ser hasta 12 parlamentarios. Podrían ser incluso de otras bancadas, no solo de Acción Popular. ¿Cómo toman esta hipótesis que ya la está también manejando la Fiscalía? Como muy bien usted ha dicho, son hipótesis. Habría que esperar lo que indica el Ministerio Público y la Fiscalía y que indique quiénes son y de qué manera han venido participando, y cuál es el nivel de lo que nosotros decimos, el nivel de compromiso que de repente ellos han tenido con la gestión, en este caso del señor Pedro Castillo. Yo creo que ahí también hay que ser bastante mesurados para emitir una opinión. Si son 8, 10, 12 o 15 o más de diferentes bancadas, en todo caso lo tiene que decir el Ministerio Público, la Fiscalía, como institución responsable de este proceso de investigación. Para usted como parlamentaria, congresista Paredes, ¿cuál debería ser la reacción del presidente Pedro Castillo? Hasta el momento no ha dicho mucho, salvo un tuit manifestando su preocupación, justificado obviamente por la salud de su señora madre, pero más allá de eso no ha contestado algo con relación a las acusaciones tan graves que se están manejando a través de esta denuncia constitucional. Desde el Congreso, para usted, ¿qué debería hacer en este momento el presidente Castillo? Mira, lo que el presidente debería haber hecho desde el principio es ponerse a disposición y dar todas las facilidades y las condiciones para que la investigación se haga. Así como él dice desde el otro lado de la orilla, cuando va a las regiones, asusta a la gente diciendo que no tienen nada que ver, con esa misma fuerza y energía debe decirlo también en los diferentes medios de comunicación y decírselo a la Fiscalía, pero generando las condiciones. O sea, no interrumpiendo, no interfiriendo el trabajo que vienen haciendo en estas instancias responsables, que lo único que ellos están haciendo es cumplir con su trabajo, y ahí tenemos que reconocer y valorar todo el nivel de desprendimiento que están teniendo y la celeridad que le están dando a estos casos que se han venido mencionando todo este tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Carol Paredes, por este diálogo con RPP. Buenas tardes. Hay que estar atentos entonces a las reacciones en el Congreso. Hemos escuchado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Es ahora responsabilidad exclusiva y excluyente del Parlamento el camino que pueda seguir la denuncia constitucional presentada en contra del presidente Pedro Castillo. Y precisamente vamos a conocer los pasos que va a seguir esta denuncia constitucional tras ser recibida en el Parlamento. Está con nosotros César Delgado, experto en Derecho Parlamentario. Doctor Delgado, bienvenido a RPP. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Gracias por compartir estos minutos con RPP. ¿Cuáles son los pasos que se siguen tras la presentación, la formalización de esta denuncia constitucional por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides? Bueno, en principio no es un caso cualquiera, porque además de denunciarse a los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado, la fiscal de la Nación está denunciando al presidente de la República. El caso del presidente de la República, dentro de nuestro derecho constitucional, tiene un régimen especial que no admite
el uso de las normas regulares que se sigue contra otros altos funcionarios. Y entre esos procedimientos, el primero que va a tener que dilucidarse es si es que esta denuncia que presenta la Fiscalía de la Nación al amparo de la atribución que le corresponde para promover acciones legales en defensa de la legalidad y de los intereses públicos, si es que esta denuncia es compatible o no lo es con el artículo 117 de la Constitución, que prescribe el régimen de indemnidad presidencial. Esto quiere decir, de acuerdo a nuestra Constitución, que el presidente de la República solamente puede ser acusado por los delitos de traición a la patria, por disolver inconstitucionalmente el Congreso, por impedir el funcionamiento del Congreso o de los organismos electorales. Si es que el Congreso estima que se ha cumplido con estos requisitos prescritos en el artículo 117 de la Constitución, el procedimiento empieza y es procedente la denuncia. Si el Congreso aplica el artículo 117 y señala que no se ha cumplido con esos requisitos, la consecuencia será que proseguirá el proceso contra los ministros de Estado denunciados por la Fiscalía, pero tendrá que quedar en suspenso el extremo relacionado con la denuncia contra el presidente de la República. ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso? ¿Y a dónde va, en todo caso, este documento? ¿Va directo a la Comisión de Acusaciones Constitucionales? ¿Va a tener que ser debatido en el Pleno? ¿Cuál es el camino? Las denuncias constitucionales tienen, en principio, se podría decir, hasta 3 instancias. La primera instancia es una instancia donde se conoce el caso, donde se fundamenta, se acumulan los hechos, se evalúan las pruebas y se propone una decisión para que la Comisión Permanente resuelva en primera instancia. Esa primera instancia, la primera, es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Correcto. La segunda será la Comisión Permanente. La Comisión Permanente, en una audiencia, escuchará al denunciante y al denunciado y deliberará respecto de los hallazgos que se hayan encontrado dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si encuentra que hay fundamento, se resolverá acusar al alto funcionario ante el Pleno y el Pleno a su turno resolverá. Tú me preguntas el tiempo que puede durar. Todo va a depender de la prioridad que se le haya otorgado a este caso. Si el Congreso le da prioridad a este asunto, podría resolverse probablemente, ¿qué te digo?, en 3 meses. Pero si no se pisa el acelerador, el caso puede demorar 1 año, puede durar 2 años. O sea, no hay manera de predecir de manera fidedigna cuánto tiempo puede durar. Ahora, doctor Delgado, ¿es la primera vez que el Parlamento tiene esta responsabilidad? Estamos hablando de una denuncia constitucional en contra de un presidente en ejercicio. Efectivamente, por eso es que tiene que tenerse especial cuidado respecto de la aplicación del artículo 117 de la Constitución, que le otorga un régimen privilegiado al presidente de la República. Yo entiendo que la Fiscalía lo que ha hecho es invocar adicionalmente una suerte de control de convencionalidad, que quiere decir que el Congreso va a tener que evaluar si se aplica de manera irrestricta la Convención de la ONU contra la corrupción, al amparo de los argumentos que ha presentado la Fiscalía de la Nación. Precisamente, doctor Delgado, si nos permite, el Congreso de la República acaba de emitir un comunicado y dice lo siguiente: el Congreso ha recibido por mesa de partes una denuncia constitucional remitida por la señora fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides Vargas, contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y los exministros Juan Silva Villegas y Heiner Alvarado López. Se ha derivado dicha acusación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su calificación de acuerdo al artículo 89b del reglamento del Congreso. Firma este comunicado José Chevasco, oficial mayor del Congreso de la República. Es el camino del que estábamos hablando hace algunos instantes. Así es correcto. Ese es el procedimiento que va a tener que seguirse. La subcomisión de acusaciones va a tener que evaluar si es que es procedente en todos sus extremos la denuncia presentada o si solamente será procedente respecto de los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado.
Ahora, el Congreso podría también, de una u otra manera, reaccionar con un recurso, una medida política, la presentación, por ejemplo, de una nueva moción de vacancia presidencial. No a partir de los argumentos que tenemos delante, porque existe un procedimiento específico cuando los delitos que se imputa son de carácter funcional. Cuando tú denuncias al presidente de la República por la comisión de delitos cometidos en ejercicio de la función, tienes que seguir el procedimiento previsto en la Constitución, que es el antejuicio político. La vacancia solamente procedería en caso de muerte, renuncia, en caso de que salga al exterior sin permiso del Congreso o no retorne dentro del periodo que se le otorgó, o por último, si es que se da una causal de incapacidad moral permanente. Si el Congreso optara por el camino de la vacancia, tendría que ser porque ha encontrado elementos de juicio de naturaleza moral que genera la incapacidad permanente del presidente de la República. Sin embargo, entre los argumentos presentados por el Ministerio Público, doctor Delgado, se habla de un gabinete en la sombra que, atención, habría financiado o colaborado ya con la campaña electoral del presidente Castillo. Entonces estamos hablando de que antes de que se inicie la gestión, se estaba preparando esta suerte de organización criminal. ¿Esto podría influir en la decisión del Congreso? Mira, lo central es el régimen de indemnidad que nuestra Constitución prescribe en el artículo 117. Ese artículo tiene que ser respetado al igual que todo el resto de la Constitución. El Congreso tendría que encontrar elementos de juicio suficientes como para dejar sin efecto el régimen de indemnidad, para lo cual tendría una de dos: o que vacara al presidente de la República o que suspenderlo en el ejercicio de la función. La suspensión procede por incapacidad física o incapacidad moral, no permanente, sino temporal. Esos son los dos supuestos en los que cabe la suspensión. Pero la vacancia solamente cabría en los supuestos que he mencionado antes: muerte, renuncia, o que haya una causal de incapacidad moral permanente. Si el Congreso califica como tal, lo siguiente será ver el número de votos. Hasta ahora hemos visto que han habido 2 procesos de vacancia y no se ha alcanzado el número de votos. Muy importante lo que nos señala doctor Delgado. Muchísimas gracias. César Delgado, experto en Derecho Parlamentario, analizando la denuncia constitucional presentada en contra del presidente Pedro Castillo hoy por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.